Es que vos al principio ya has tocado algo. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a presentar a los dos disertantes de hoy. Voy a comenzar con Daniel Jiménez, segundo jefe del Departamento de Farmacia del Hospital Militar Central, es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, y tiene residencia completa en el Hospital Militar Central. Está finalizando la especialidad en esterilización en la Facultad de Buenos Aires. La otra disertante es Stephanie Hapke, jefe de División de Esterilización del Hospital Militar Central, también farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, tiene su residencia completa en el Hospital Militar Central y está finalizando la especialidad en esterilización en la Universidad de Buenos Aires. Les doy la bienvenida y los dejo para que comiencen con la charla. Hola, ¿se me escucha bien? Perfecto, Bueno, se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias, Graciela, por la presentación. Agradecerles a FAM por la invitación, por dar a conocer lo que hacemos los farmacéuticos, y en este caso, bueno, lo que hacemos los farmacéuticos de hospital. En este caso, bueno, lo que vamos a compartir con ustedes es un trabajo que hicimos, que se nos encomendó, con un equipo de generación de radiación ultravioleta. Vamos a comenzar. Antes de comenzar con la exposición, queríamos compartir con la doctora Hapke, en este día tan especial y particular, a ver si se puede ver, un video que está circulando en las redes sociales, y que bueno, vamos a compartir apenas un fragmento, unos segundos, y que bueno, quisiéramos compartirlo con ustedes. A ver si sale. Bueno, para todos los colegas que nos están escuchando y que nos están viendo, les deseamos un muy feliz día del farmacéutico. Bueno, comenzando con la charla, bueno, vemos que la situación actual en esta pandemia nos ha generado desafíos constantes en nuestros trabajos, y en particular a los farmacéuticos de hospital, acudir todos los días a nuestro trabajo realmente se nos ha transformado realmente en un desafío constante. Cuando se trata de prevenir la propagación de un germen o infecciones, es importante entender primero la diferencia entre lo que es una limpieza y una desinfección, que en términos generales, porque cada uno de estos conceptos abarca en realidad mucho más, pero en términos generales, cuando hablamos de limpieza, tenemos que decir que es un acto de eliminar suciedades e impurezas. Mientras que la desinfección es un proceso que elimina todos los microorganismos patógenos de objetos inanimados, a excepción, claro está, de las esporas bacterianas, mediante el empleo de agentes químicos. Limpiar primero y luego desinfectar puede reducir enormemente
puede reducir enormemente los riesgos de infección y, por supuesto, de su propagación. Según la Organización Mundial de la Salud, el CDC, bueno, y numerosas publicaciones que surgen día a día, nos dicen que este virus SARS-CoV-2, el que ocasiona la pandemia de COVID-19, puede llegar a vivir en superficie durante varias horas e incluso días. Se habla de 5, 6, 7 días y hasta 10. Por eso que limpiar y desinfectar las superficies que se tocan y que se usan con frecuencia se ha vuelto algo esencial hoy en día. Pero claro, desinfectar o limpiar una superficie como esta, que podemos llegar a tener una central de esterilización, o a lo sumo en un office de enfermería, es muy diferente cuando lo que tenemos que limpiar y desinfectar es esto. En este marco, en este contexto de pandemia, es que la dirección del Hospital Militar Central encomendó al Departamento de Farmacia, donde nos desempeñamos, la tarea de realizar un ensayo de factibilidad y de eficiencia de un equipo donado por una empresa, la empresa EXO, que era una torre generadora de luz ultravioleta germicida. Para ello el Departamento de Farmacia, junto con la jefa de la División de Esterilización y una residente del último año de la residencia de farmacia, idearon una línea de trabajo basado básicamente en 5 puntos. El primero fue la de determinar en base a bibliografía la dosis germicida de esta radiación ultravioleta y factores que la limitaban, determinar mediante métodos químicos si esta dosis generada por este prototipo tenía esa potencia capaz de ser considerada germicida. Tercero, determinar mediante métodos de algún control microbiológico si esa dosis generada por el prototipo tenía ese efecto germicida. Cuarto, determinar efectos negativos que se podrían generar en el ambiente. Y quinto, realizar ya directamente la prueba de campo. Cuando hablamos de la luz ultravioleta, bueno, tenemos que decir que la longitud de onda específica es la de 253.7 nanómetros, que es la más efectiva en cuanto a términos de inactivación. Esta capacidad de decontaminación de la luz ultravioleta ha sido estudiada ya desde 1877 gracias a diversos trabajos como lo de Downey y Bland, un trabajo que figura en la bibliografía, observaron que el crecimiento bacteriano, por ejemplo, era inhibido mediante la exposición a luz solar. Y la forma en la que la luz ultravioleta se propaga es de gran importancia para comprender la manera en que ejerce este efecto sobre las muestras irradiadas. Y que la efectividad del tratamiento depende en gran parte de la transmisibilidad de la luz hacia las células del organismo meta. Sin embargo, veíamos que una limitante clave es el hecho de que la luz ultravioleta es solo efectiva sobre microorganismos ubicados en la superficie del material. Esta tecnología de luz ultravioleta de alta potencia es ampliamente usada en el mundo, Estados Unidos y Europa, para la desinfección sin contacto de superficies, agua y aire, la usan como una herramienta complementaria que contribuye a la acción de otros agentes químicos. Cuando tenemos que hablar del método o el mecanismo de acción de la luz ultravioleta, surge este concepto, el daño fotoquímico. La luz o esta radiación ultravioleta del tipo C genera una disrupción sobre la cadena de ADN y o ARN, provocando que estos microorganismos no puedan replicarse y por ende imposibilitando así la propagación de la infección. Ahí vemos, por ejemplo, una de las cadenas que sufre esta alteración. Estos cambios en el material genético de los microorganismos interrumpe la transducción y por supuesto la reproducción de los mismos. Esto es lo que se observa particularmente en los virus, los cuales usan estas estructuras para reproducirse, estructuras que justamente son las desestabilizadas por la radiación.
Aquí vemos un ciclo, por ejemplo, de replicación del coronavirus, en donde vemos cuáles son las fases que son interrumpidas por la radiación, y justamente son la fase 3 y 4, que es la transducción de la proteína polimerasa del virus y la replicación del ARN. Con esta primera base teórica sobre la acción de la radiación ultravioleta, que bueno, recibimos este equipo donado, y con una breve capacitación sobre el funcionamiento del mismo es que tomamos el equipo en el departamento de farmacia para realizar el estudio pertinente. Este es el equipo, que es una estructura rodante, con un temporizador que empezaba en 5 y terminaba en 60 minutos, donde el campo de acción era de 360 grados, con un modo seguro de trabajo. El equipo funcionaba una vez que uno seleccionaba el tiempo, el equipo se encendía 60 segundos después, o sea que daba el tiempo para abandonar el lugar o el ambiente en donde dejábamos este equipo. Tenía una interrupción también automática por presencia humana, es decir, tenía sensores de movimiento, alarma sonora y lumínica de funcionamiento, es decir, que era prácticamente imposible no saber que el equipo estaba funcionando. Bueno, voltaje tenía de entrada de 220 volts, y estaba conformado por 3 lámparas de UV germicida de 55 watts cada una, lo que arrojaba una potencia total de 165 watts. Es así que, bueno, comenzamos con la primera etapa, que era la evaluación química de esta torre. Para ello, necesitábamos, por supuesto, un indicador de proceso. Cuando vemos en el mercado qué es lo que podríamos tener, porque realmente con radiación ultravioleta hasta el momento no habíamos trabajado, encontramos que existía estas etiquetas autoadhesivas para el control del proceso de desinfección por radiación ultravioleta, comercializado por una empresa argentina que era Terragene, y que el fundamento básicamente era un cambio de color de estas tiras o estas etiquetas autoadhesivas. Con lo cual, bueno, la jefa de la central se puso en contacto con la empresa y, bueno, le solicitó si nos podía ayudar o donar una de estas tiras o rollos, y a lo cual la empresa accedió sin ningún problema. Cuando vemos esta guía de referencia, teníamos ya una primera aproximación de lo que era la radiación o valores de radiación, porque hasta el momento, por supuesto, el instrumento que mide esa radiación se llama el radiómetro y no lo teníamos en principio, por lo cual, bueno, era de mucha utilidad esta guía de referencia en donde, bueno, empezábamos a tener valores numéricos de radiación. Teniendo ya este indicador, bueno, debíamos establecer los primeros parámetros. ¿Qué es lo que íbamos a controlar? El primero que surge es la distancia a la cual íbamos a colocar estos indicadores, distancia a la fuente, y el segundo, el tiempo de exposición. Se desarrolla entonces un procedimiento en el cual el indicador se coloca a 1 metro y a 1,5 metros de distancia de la fuente, y establecemos estos tiempos de exposición de 5, 10, 20, 30, 45, 60, 75 minutos y 90. Estos tiempos no fueron caprichosos, sino que se decidieron en base a una publicación a la cual tuvimos acceso de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en un trabajo realizado en el 2016, en unas cepas de coronavirus, del MERS, donde se indicaba que se obtenía una reducción de 6 logaritmos en 5 minutos de exposición a la luz ultravioleta. Este era uno de los gráficos publicados,
en donde otro de los datos que estableciera la distancia a la fuente, que figuraba en 1,20 m de distancia de la fuente. Y que la reducción era de 5,9 logaritmos en 5 minutos, lo cual se obtenían valores prácticamente indetectables. La distancia a la fuente, bueno, no era solo basado en esta publicación, sino que también seguíamos la recomendación del fabricante del indicador químico, que establecía que distancias no menores a 1 metro ni mayores a los 2, y a una altura sobre el suelo de no mayor a los 2 metros. Este era nuestro esquema de trabajo, una mesada de acero inoxidable de la central de esterilización, que fue en donde primero comenzamos a las pruebas con esta torre, en donde marcábamos el punto B a 1 metro de distancia y el punto A 1,5 metros. En el punto B no solo se sumaba la distancia, sino que introducíamos otro factor que más tarde nos dimos cuenta que también era un factor limitante, que era el ángulo de incidencia de la luz. Porque en el punto B el indicador estaba pegado sobre la mesa, o sobre la mesada, en lo cual la incidencia era en un ángulo de 45 grados, mientras que en el punto A la incidencia era directa porque estaba pegado sobre el zócalo de esa mesada. Ahí vemos la foto de la mesada, donde están, bueno, ubicados el punto B y el punto A, donde se ubicaban los indicadores químicos. Estos son los resultados que obtuvimos a los distintos tiempos a los que fue sometido el indicador, y cuando lo comparamos con la guía de referencia, vemos que la máxima coloración, o la coloración final, la obteníamos a los 30 minutos de exposición. Pero, ¿qué pasaba con este dato? Que era el primer cambio de color, que eran a esa dosis, según esta guía de referencia, que más tarde pudimos comprobar que realmente era así, era los 50 milijoules por centímetro cuadrado, que es una unidad de dosis de radiación. Cuando tuvimos acceso a este estudio de varias cepas de coronavirus, vemos que el D90, que es la dosis con la cual se reducía el 90% de la población de esta cepa, comenzaba con dosis muy baja, pero la dosis, o sea, la cepa más resistente de estos coronavirus necesitaba una dosis de 241 joules por metro cuadrado. Lo cual, cuando hacíamos la conversión matemática, veíamos que la dosis esa efectiva para reducir el 90% de la carga del coronavirus rondaba en los 30 milijoules por centímetro cuadrado. Estos valores podrían tomarse empíricamente como una buena medida de la susceptibilidad que podría llegar a tener este SARS-CoV-2 que ocasionaba el COVID-19 a la radiación ultravioleta. Esta dosis de 30 milijoules por centímetro cuadrado, cuando lo comparábamos con la guía de referencia, veíamos que lo obteníamos a los 5 minutos. Pero bueno, hasta acá era lo que podíamos obtener desde el punto de vista químico. Para poder pasar a la siguiente etapa, el control microbiológico, a lo que estábamos apuntando era a un virus, realmente un estudio virológico en un hospital, y más cuando está a cargo de un servicio de farmacia, realmente, por no decir imposible, es muy difícil. Entonces lo que recurrimos con el equipo de trabajo es en bibliografía, en este caso del handbook, cuando veíamos la irradiación germicida de luz ultravioleta, veíamos la dosis, el D90 de los coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Contrastamos este valor de D90
con cepas bacterianas a las cuales nosotros podríamos sí llegar a tener acceso en un hospital. Y nos dimos con que tanto Escherichia coli como Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus tenían dosis similares de D90. Y estas cepas, por supuesto, más adelante ahora les va a comentar la doctora Hapke, cómo es que pudimos realmente obtener y corroborar la incidencia en estas cepas microbianas. Ahora los dejo con la doctora Hapke para que, bueno, continúe con el trabajo que nosotros pudimos desarrollar hasta el momento. Buenas tardes, muy feliz día para todos los farmacéuticos. Bueno, muchísimas gracias a Mónica y a FAM por la invitación y por permitirnos mostrar lo que estuvimos desarrollando en el hospital. Bueno, a mí me toca hablar de la segunda etapa, que es la evaluación microbiológica de la torre VC. Para esto, como estuvimos coordinando con el servicio de bacteriología del hospital, a cargo del capitán Vizcardi, y lo que quisimos evaluar es su actividad germicida. Lo tuvimos a través del método de contacto directo del agar con las muestras. Lo que nosotros buscábamos es observar si hay o no crecimiento luego de estas cepas, luego de la radiación. Para ello se contaminaron homogéneamente las superficies a estudiar con una carga microbiana en el orden de 1 por 10⁴ unidades formadoras de colonia por mililitro. Las cepas patrón que estaban disponibles en el hospital eran la Pseudomonas aeruginosa, la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus, que, como comentó el doctor Jiménez, el D90 era muy similar, así que por eso empezamos a utilizar estas cepas. Como hicimos, las superficies las expusimos a la luz ultravioleta a 254 nanómetros, a diferentes distancias, desde 1 metro hasta 2 metros de distancia. Los materiales que inoculamos fueron placas de acero inoxidable, placas de azulejo, plásticos y paredes del ambiente. Los tiempos que empleamos fueron a tiempo cero, 15 minutos, 30 minutos y 60 minutos. Luego de transcurrido estos tiempos, mediante el empleo de placas Rodack preparadas de agar de triptona soja, tomamos la muestra y la incubamos por 72 horas a 37 grados. Luego de esto, observábamos si hubo o no crecimiento. Acá podemos visualizar las ubicaciones, esto fue ya en el laboratorio, donde continuamos la línea de trabajo, donde el punto B tiene un ángulo de incidencia de 45 grados, y el punto A es de incidencia directa. El punto A es a 1,5 metros y el punto B es a 1 metro. Acá en el punto B podemos visualizar que están las plaquitas de acero inoxidable, los indicadores químicos de la empresa, de TRGN, y los azulejos. Cada uno de estos está inoculado con los diferentes microorganismos. Este es el esquema de trabajo que usamos en la evaluación química. La misma la reproducimos para la evaluación microbiológica. Bueno, ¿esto qué nos permitió? ¿Qué resultados obtuvimos? Que a tiempo cero nuestras cepas dieron crecimiento, y a los 15 minutos, en ambas posiciones, vimos que no tenemos crecimiento, y a los 30 minutos tampoco.
Estos son las placas de contacto tipo RODAC, del cual las superiores son placas de contacto sin irradiación que se tomaron a las cepas, no se irradiaron y se incubaron, por lo que podemos ver crecimiento de los microorganismos. Y en las placas de abajo son placas de contacto que se tomaron luego de la radiación y se incubaron, y no presentaron crecimiento. Después volvimos a hacer otro ensayo, incorporándolo acá también al material plástico, porque bueno, en el campo de prueba vemos que en una habitación no solo hay azulejos, metales, sino que también hay mucha presencia de plástico, entonces queríamos ver su comportamiento, por eso empleamos el plástico, y en la posición B, que es con el ángulo de incidencia, a 1 metro. Bueno, quisimos llevar, una vez que evaluamos y que no tuvimos crecimiento a esas distancias, nos propusimos llevarlo al campo de prueba. Para eso coordinamos con la terapia intensiva, con la jefa de la terapia intensiva, que nos facilitó las habitaciones como para poder probar. Llevamos placas también, las placas de acero inoxidable, los azulejos y los indicadores químicos. Inoculamos estos materiales y también inoculamos la pared, que podemos ver acá una línea de puntos, y distribuimos en la habitación, en diferentes lugares, indicadores químicos, para poder visualizar cómo viraba de acuerdo a la ubicación que estaban en relación a la torre. Acá podemos visualizar la torre y las ubicaciones donde estaban. Tratamos de hacerlo siempre respetando la distancia, que esté como máximo a 1,5 metros. Esta es la lámpara en funcionamiento en la terapia, que podemos visualizar que en los dos extremos de la cama pusimos las plaquitas, y como en 360 la lámpara irradia luz UV. Esto lo pudimos hacer porque en la terapia pudimos cerrar la habitación y está vidriada, entonces por eso pudimos, no es que nos expusimos a la radiación. Después nos planteamos un esquema de trabajo considerando una habitación de 4 metros de largo y 3,5 de ancho, y lo que quisimos en este esquema plantear cómo influye tanto la distancia como la posición que yo ubico los microorganismos. ¿Por qué? Porque los círculos son indicadores químicos y los asteriscos son las plaquitas de microorganismos que están ubicados de manera con el ángulo de incidencia de 45 grados. Y los rectángulos son los azulejos de las paredes, donde también inoculamos los microorganismos. Acá la luz UV a estos azulejos de la pared le daba de una incidencia directa, y acá en los asteriscos la incidencia va con un ángulo de 45 grados. Para sorpresa nuestra, como nosotros acá en este esquema, nuestra distancia máxima fueron los 2 metros, pudimos en las placas de azulejos, pudimos ver que en las distancias máximas de 2 metros, por más que le hayamos dado 60 minutos, tuvimos crecimiento del Staphylococcus aureus. Pero
En la placa de acero inoxidable, en esta situación no pasó. Pasó solamente en las distancias de 2 metros. En las de 1 metro, que es la posición C4, que es la que está acá, no hubo crecimiento en ninguno de los 3 microorganismos. Y donde la luz era de una incidencia directa, y eran a los 2 metros, a los 60 minutos no hubo crecimiento en ninguno de los microorganismos ni de los azulejos dispuestos. Bueno, una vez que determinamos el tiempo al cual no presentó crecimiento, lo que quisimos evaluar es el radio de incidencia de la luz UV. Para ello, continuamos utilizando los indicadores químicos proporcionados por la empresa Terragene e inóculos de los microorganismos que ya veníamos ensayando. Para esto usamos una pared de azulejo de 4 metros cuadrados de la central de esterilización y colocamos los indicadores químicos dibujando 2 círculos. Y evaluamos a 30 y 60 minutos. El diagrama del ambiente de vista lateral es la torre UV dispuesta a 1 metro del centro, y de este centro había 1 metro de distancia al extremo superior y 1 metro de distancia al extremo inferior. Este sería el diagrama del ambiente evaluado de vista de frente, en el cual tenemos del punto central, el primer círculo estaba a 50 centímetros, y el segundo círculo estaba a 100 centímetros, es decir, 1 metro. Acá podemos visualizar que los puntos naranjas son los indicadores químicos, y las estrellitas continúan siendo nuestros inóculos de microorganismos. Acá podemos visualizar que el radio de incidencia a los 60 minutos en ambos círculos es de manera uniforme y alcanza la coloración máxima presente. Lo mismo lo podemos visualizar a los 30 minutos en ambos círculos, tanto en el interno como en el externo. Y en el centro, a ambos tiempos, podemos visualizar también la coloración máxima, que es el rojo intenso. Y la evaluación microbiológica de este ambiente, también pudimos observar que a los 30 minutos no obtuvimos crecimiento. Bueno, nos faltaba restar una de las otras limitantes de la luz ultravioleta, que es la influencia de las sombras. Para esto, para determinar si la acción de la radiación UVC se ve comprometida por la presencia de algún obstáculo que bloquee su llegada a la superficie o bien que genere algún tipo de sombra. Seguimos trabajando con el esquema inicial, donde tenemos un punto B a 1 metro, con un ángulo de 45 grados, y un punto a 1,5 metros, con una incidencia directa. Pero a esto lo que le agregamos fueron unos rollos de pouch, como para generar el efecto sombra. Acá, con la lámpara en funcionamiento, podemos visualizar esto, ya que ubicamos los indicadores químicos en efecto sombra, en el punto A, y la incidencia directa, el efecto sombra del punto B, y la incidencia directa. De esto obtuvimos los siguientes resultados. Vemos que al ser la incidencia directa, a partir de los 30 minutos, ya tenemos una coloración roja. En cambio, por el efecto sombra, tanto para la distancia de 1,5 metros, de incidencia directa, recién podemos tener una coloración a los 75 minutos. Y en el punto B,
que es con un ángulo de incidencia, vimos que a los 90 minutos todavía la coloración empieza a ponerse naranja. O sea que es muy tenue la dosis que recibe, por más que aumentemos el tiempo, el efecto sombra se ve presente. Finalmente, pudimos obtener un testeo con el radiómetro proporcionado por la empresa EXO y pudimos determinar qué energía estaba irradiando la torre a diferentes tiempos. Nosotros tomamos cada 5 minutos y obtuvimos lo siguiente, que pusimos de manera la incidencia directa a 1,5 metros y a 1 metro. Vimos que a los 30 minutos, yo a 1,5 metros estoy teniendo 243,11 milijoules por centímetro cuadrado, y a 1 metro estoy teniendo prácticamente, o un poquito más, del doble de la dosis. Este radiómetro es muy práctico para hacer las mediciones, porque es por conexión de Bluetooth. Nosotros lo que hicimos es posicionar el radiómetro delante de la torre y tomamos las mediciones con el lector saliendo de la habitación. Bueno, con esto llegamos a la conclusión que la situación de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha generado la necesidad de incorporar métodos de desinfección superiores a los habitualmente utilizados, por los que los ensayos han podido demostrar que la radiación UV emitida por la torre pudo evitar el crecimiento de los microorganismos ensayados. Esto es siempre y cuando tengamos a una distancia como máximo de 1,5 metros durante por lo menos 30 minutos y sin la presencia de elementos que puedan generar el efecto sombra. Por otro lado, han demostrado que la dosis para eliminar el coronavirus es muy similar a la dosis usada para el Escherichia coli, Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Por lo que si se eliminan estas bacterias, se podría considerar la alta probabilidad de que a esas dosis se pueda obtener una reducción significativa y o eliminación del virus SARS-CoV-2. La radiación UVC se podría considerar como un importante complemento de los elementos de contaminación de ambiente en salas destinadas tanto a la intervención como en la terapia intensiva y en los quirófanos. No se puede aplicar en presencia de personas, dado su naturaleza potencialmente cancerígena. Por lo que, en el caso de que se utilicen algunos equipos que lo tengan que hacer con estar el operario, se necesita usar equipos de protección adecuadas, como máscaras, guantes y mamelucos, y acreditar una formación específica sobre su uso para lograr la eficiencia en el empleo. Y lo que se recomienda es utilizar equipos que tengan sensores de movimiento y alarmas tanto lumínicas como sonoras, porque no solo lo usamos nosotros, sino que nosotros dejamos en ambientes donde hay muchos profesionales y pueden llegar a abrir por error la habitación, y lo ideal es que esto se corte como para evitar cualquier daño a las personas. Bueno, esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias, y bueno, terminamos con la foto del quirófano, donde también empezamos a probar, y estos somos los integrantes del equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stephanie.
y Daniel, súper interesante. Marcelo, si querés abrir tu micrófono, lo que están trabajando ustedes, si te parece. No sé si me estás escuchando. A ver. Un grupo de físicos que están trabajando la lámpara de UV extendida de muy bajo costo. Y comentaba que, bueno, estaban trabajando en este proyecto. Pero no sé si puede tener el micrófono abierto. No lo veo. Bueno. La verdad es súper interesante el trabajo y yo tenía algunas dudas. Una pregunta a ustedes que ya lo tienen, o sea, la utilidad económicamente, porque se puede utilizar como, digamos, ayuda a las tecnologías, pero económicamente consideran que es factible a costo-beneficio. Nosotros consideramos que sí, bueno, nosotros el equipo no nos donaron, porque después de haber hecho el estudio, pero los costos no tienen costo de mantenimiento o de consumibles, más que los indicadores químicos que son un control de proceso. Las lámparas tienen un tiempo de vida útil que si lo hacemos es efecto, o sea, no ingiere un costo mayor, que es el mantenimiento, o sea, no tiene mantenimiento. El tema también es que esto no viene a reemplazar nada, sino que es a contribuir, como Claro. pusimos ahí, es un factor que hay que sumarlo a lo que normalmente ya hacemos. El estudio, como esto es nuevo realmente, más para hospitales, yo creo que todavía nos falta para poder determinar, para poder responder ciertamente esa pregunta de si el costo-beneficio realmente lo justifica. Bueno, no sé cuál es el valor de mercado, creo que eran algo de 150, entre 150.000 y 200.000 pesos. Realmente no sé todavía, no estoy en condiciones de asegurar o de responderte esa pregunta por ahora. La gente quiere hacer preguntas. Claro. Por favor. A ver, acá tengo algunas preguntas. Está Marcelo, que estamos esperando a ver Sí. si pueden habilitarle el micrófono. Que, bueno, ellos están trabajando en estas lámparas UV, y él dice que la lámpara de ellos mata Escherichia coli en 30 segundos o 40 centímetros. Después tengo la pregunta de Eduardo, que dice si se limpia, él pregunta si se limpia la superficie antes de la irradiación. Y otra de las preguntas de Karina, por ejemplo, ella pregunta, ¿qué uso planean darle a la lámpara ustedes en el hospital? Bueno, ya, a ver, primero, lo de los 30 segundos, es cierto, la empresa esta cuando nos trajo el equipo, también nos hablaba de segundos. Lo que pasa que la bibliografía que existe hasta ahora, Todos los micrófonos y no realmente ahora. hablar de segundos, La próxima vez, por favor, que haya un para nosotros era muy aventurado desde el punto de vista de lo que nosotros teníamos como bibliografía base. Por supuesto que es muy importante la potencia de las luces, porque en el mercado existen estos tubos generadores de UV de distintos watts, así como tenemos los distintos tipos de foco, de tubos hogareños, estas luces de UV también tienen distintas potencias. Y otro factor muy importante es la distancia a la que está la fuente.
La doctora les mostró en el trabajo, a medida que uno se alejaba, necesitaba muchísimo más tiempo, y aún así tampoco llegaba a la dosis necesaria para generar nada. Ahora, si yo utilizo una lámpara de alta potencia a 50 centímetros, y sin duda voy a necesitar menos tiempo. Pero en el hospital eso no es posible, porque son ambientes grandes, y realmente utilizarlo en esas distancias requeriría mucho tiempo de la torre, porque no se olviden que hay que ir moviéndola, Claro. porque el efecto, el factor de la distancia es muy fundamental. Y también del ángulo de incidencia. No es lo mismo tener de forma de incidencia directa o con un ángulo de 45 grados, varía mucho. Así que por eso nosotros hemos puesto estos tiempos, y bueno, como vimos ahí, el que más resistente fue para nosotros fue el Staphylococcus aureus. Igualmente, no con esto queremos decir que no es posible, no es que descreemos de lo que nos está diciendo. No, pero, perdón, Marcelo, tenés micrófono, Marcelo, así que plantéalo vos, que... Claro, es muy posible. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mucho gusto. Lo que quería terminar, para así ya te dejo, es que posiblemente vos hayas obtenido otros resultados, pero lo que nosotros pusimos hoy son los resultados que nosotros, en un ambiente hospitalario, con todas las dificultades habidas y por haber, es lo que pudimos obtener. Bueno, realmente el resultado me parece muy interesante. Realmente es muy alentador que una lámpara UV de esas características pueda hacer tanto daño y desactivar bacterias y virus, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar con un grupo de veterinarias del Cibetán, en Tandil, ¿sí? Para esterilizar superficies con una lámpara comercial de muy bajo costo, ¿sí? Nuestra lámpara, el costo de la lámpara en sí mismo es de 500 pesos, ¿sí? Y podemos llegar a eliminar Escherichia coli y otras bacterias más por debajo de los 30 segundos a 35 centímetros en condiciones de laboratorio. Claro. ¿Sí? Ahí está. Esas en condiciones de laboratorio. Estamos en esa etapa del laboratorio, ¿sí? Con lo cual a nosotros nos estaría dando una potencia en milijoules de unos 200 milijoules por metro cuadrado, no por centímetro, ¿sí? Claro. Nuestra lámpara trabaja en el VBC, VBA, VBB, entre los 380 y los 200 nanómetros, el cual el espectro es muy amplio, y la generación de ozono es extremadamente baja, pero bueno, para la piel es bastante dañina, como lo pudimos comprobar nosotros mismos. Pero ustedes tienen combinación de ambos, de ozono y UV. No tenemos ozono. No, la lámpara es un bulbo muy pequeño, a diferencia de la lámpara extendida que tienen ustedes, que es un tipo tubo fluorescente. Nuestro bulbo es una esfera prácticamente, en comparación a eso, es una fuente puntual, ¿sí? Con lo cual tampoco tiene problemas con el ángulo de incidencia, si lo trabajamos como está, ¿sí? Nosotros lo que hicimos fue colimar el haz y generar un haz uniforme de unos 30 centímetros más o menos, que es con el que trabajamos nosotros en el laboratorio, ¿sí? Está pensado para uso veterinario en principio, pero bueno, pero vimos que tiene un gran potencial para la desactivación de virus. Próximamente ya estamos preparando las muestras de los virus de COVID para poder experimentar con la lámpara, y bueno, si llega a funcionar en esos rangos, al menos si podemos imitar los rangos que tienen ustedes con la torre, podríamos tener un sistema de muy bajo costo, ¿sí? Que se puede... de hecho, las lámparas ya las regalan, porque son lámparas que si no se utilizan más, son de iluminación pública. Son lámparas que han sido reemplazadas por LED, con lo cual es muy fácil de conseguir la lámpara. Hay que calibrarla, hay que hacerle un montón de cosas a la lámpara por sí sola no funciona, y bueno, nosotros logramos sacarle una gran eficiencia a la lámpara,
y con un muy bajo costo podríamos hacer cámaras sanitizantes o directamente esterilizar salas completas poniendo 3 o 4 lámparas de estas, ¿sí? A un costo que es 10 veces menos o 100 veces menos de lo que cuestan las torres. Claro, sí, tal cual. Y sería digamos, una ventaja tremenda. Bueno, nos alegra. Pero bueno, en algún momento bueno, porque es ir aportando, ir buscando alguna alternativa más que pueda ir mejorando, y bueno, poder sí, aliviar un poco esta situación en diferentes ambientes y poder darle mayor seguridad a los profesionales que estamos día a día en esta situación. Es muy interesante porque, Porque bueno, nosotros nos hemos transformado en los locos de la torre, porque nos llaman muchas veces de terapia para que le llevemos la torre, y andamos con el carrito llevando, pero bueno, ellos están convencidos, les gusta, y bueno, confían en nosotros, y cuál es por supuesto es una doble responsabilidad, por eso es que no hemos terminado todavía con estos ensayos. Nosotros vamos a continuar, pero bueno, nos alegra saber de que, bueno, que hay otras opciones. Bueno, yo voy a dejar mi mail en el chat. Bueno, ¿sí? también se enteró el quirófano y también, bueno, lo estamos llevando al quirófano, así que si bien en el hospital el quirófano tiene ambientes destinados a pacientes COVID, pero por ejemplo hay un área donde es la parte de rayos, puede ser utilizado para otros pacientes, entonces, bueno, se estuvo probando las dimensiones como para también, después de que se use con un paciente positivo COVID, se pueda, después de la limpieza, nunca se reemplaza la limpieza, siempre es después de que el ambiente esté limpio, es un complemento más que recomendamos, nada más. Perfecto. Bueno, esperemos que tengamos suerte entonces con este desarrollo. Por supuesto, ojalá que sí. Yo les voy a dejar mi mail en el chat, por si podemos comunicarnos y podemos compartir. Se entrecorta, Marcelo, sabes que no te escucho bien. Ah, perdón, ¿ahora me escuchas? ¿No? Yo escucho, ¿Me escuchas bien? Sí, yo los escucho bien a todos, ¿eh? Sí. Marcelo bueno, dice que él va a dejar su mail en el chat. ¿Ustedes me escuchan? Me parece que no. No, quedaron congelados. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, perfecto. Ahora sí. Marcelo va a dejar el mail de él en el chat. Acá tengo una nosotros, pregunta. si te parece... Sí, decime. Se quedaron congelados de nuevo. Bueno, muchas gracias por menos de una hora. No, gracias a vos, Marcelo, por el aporte. Decime, Daniel, te interrumpí. No, decí, porque tenía otra pregunta y justo... Sí. Preguntan, ¿qué pasa en la zona de sombras? No sé si nosotros también. A ver, yo me quedo congelada para ustedes, porque ustedes me quedan congelados. Sí, entonces anda mal la señal mía y la de ustedes. Bueno, tenía esa pregunta sobre las sombras, pero yo me estoy quedando... ¿Me escuchás ahora, Stephanie? Nosotros el tema de sombras lo pudimos reducir rotando a la torre por las diferentes áreas de la habitación. Por eso más que nada también decíamos que tiene que haber un profesional capacitado, porque muchos nos decían, bueno, déjame la torre que yo lo hago. Y le decíamos, no, porque nosotros cuando llevamos la torre también vamos con el metro, y bueno, vamos midiendo las distancias y vamos posicionando la torre para hacerlo dentro del rango de incidencia que nosotros pudimos evaluar, y vamos posicionando la torre, entonces vamos haciendo media hora por cada metro cuadrado, entonces una habitación
típicas de terapia, que son 3×3, nosotros prácticamente estamos 1 hora y media rotándola como para poder llegar a todos los puntos críticos de una habitación donde estarían los factores que sería importante hacer esta decontaminación complementaria. Entonces, por eso es que tenga, o sea, la manera de poder llegar a reducir las sombras es esa forma, es empezar a ir rotando la lámpara alrededor de toda la habitación. Acá hay otra pregunta de que si hay ensayos en textiles. Nosotros no la realizamos en textil. Está muy buena la pregunta y bueno, esperemos poder seguir trabajando como para poder ver esta situación. Claro, probarlo. Claro. Claro, en textiles, ¿por qué no lo probamos o desechamos primero, en primera instancia, el análisis? Porque cuando uno observa, yo creo que la pregunta viene más que nada por la tela no tejida, camisolines y demás. Cuando uno observa al microscopio ese tipo de tela, vemos que ahí la incidencia del efecto sombra es muy notorio. Es prácticamente imposible llegarle a toda la superficie de un textil. Nosotros lo vimos a eso, lo evaluamos, pero lo dejamos para después. Tengan en cuenta que es siempre sobre superficie y cualquier cosa que se interponga entre el haz de luz va a interferir. Y viendo al microscopio la tela no tejida, uno se da cuenta que es un entramado en donde es difícil que el haz de luz llegue en forma directa a toda la superficie. Perfecto, está bien. Bueno, no tengo más preguntas acá. Bueno. No hay ninguna pregunta más, queda agradecerles, porque en el chat están todos los agradecimientos, les ha parecido muy buena la charla, muy interesante el trabajo, realmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá me preguntan, mira, dicen que textiles necesitan mayores irradiaciones, y por ejemplo, para mascarillas N95 son necesarios, preguntan si 1000 milijoule por centímetros cuadrados. Pero ustedes no probaron en textil, así que no se sabe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, realmente gracias a ustedes. muy interesante. Chao, Bueno, nos vemos muchísimas gracias. la próxima. Nos y bueno, vemos, hasta luego. nos vemos, hasta luego. Nos vemos el próximo viernes, entonces, en otra charla del ciclo AFAP Pandemia. Buenas tardes, y bueno, vuelvo a saludarlos. Feliz día del farmacéutico nuevamente.